Bueno, buenas tardes, profes, nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les invito a los que puedan de pronto y quieran prender sus cámaras, saludar nuevamente. Les pregunto, como es habitual, cómo han estado pues, en el curso, cómo se han sentido, si de pronto han tenido molestias en el Moodle. Muchas gracias. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues como no había tarea, maravillosamente bien. Eso está muy bien, profe. La profe Carol también se pone feliz por eso. Bueno, entonces, como no hay de pronto comentarios, yo sí tengo una información bien importante para darles antes de que iniciemos la sesión con Paula. Y es con respecto a nuestra próxima sesión. En el mes de diciembre nosotros teníamos programado una sesión el día 12. Voy a mostrarles por aquí un calendario que hicimos para ustedes, para mostrarles algunas cositas que fueron modificadas, para que lo tengan en cuenta. Igual estas fechas pues, van a ser programadas en sus calendarios. La idea es que la próxima sesión la vamos a correr, la teníamos programada para el día martes 12 de diciembre, sin embargo ese día vamos a tener un invitado especial y es una experiencia internacional y ya ahorita les voy a comentar un poco más acerca de eso, pero la sesión que teníamos programada para el día martes se va a correr para el día 14 de diciembre. Entonces ese día vamos a tener una sesión presencial en donde vamos a tener 2 sesiones, las 5 y las 6, en donde vamos a ver los temas de plantillas y transformando los contenidos, que ya es de la parte de adecuación de materiales. Ya les comento las horas. Entonces, les voy a mostrar aquí la invitación. Un segundito. El 12, sí señor, el 12 habrá un encuentro que va a ser un taller de digitalización de contenidos, materiales y cursos a cargo del profesor australiano Ian Lindsay. Él es un experto en educación en ingeniería con 2 décadas de experiencia en digitalización y desarrollo de innovadores modelos educativos. Su enfoque pues principalmente se centra en inspirar a los estudiantes a marcar la diferencia en ingeniería abordando distintos desafíos sociales como clave. Ese taller se hará el día 12 de diciembre de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Será en el edificio Insignia Julio Garavito en el salón 104 y solamente pues está dirigido a ustedes los participantes del diplomado. Como les mencionaba ahorita, esto se les hará llegar pues, la invitación a través de varios medios, pues como para que se vayan agendando un poquito. Con respecto a las sesiones que les mostraba ahorita, del 14 de diciembre, también van a tener esa misma hora, de 8 a 12 del día, al igual que las que vamos a trabajar en el mes de enero. Entonces ahí en el calendario que yo les mostraba ahorita, ya les doy la palabra, pues. En el calendario que también lo encuentran en el Moodle, encuentran todas las fechas y las sesiones que vamos a tener en enero. ¿Sí, profe Rubén? Gracias, Tatiana. Lo que pasa es que yo ya tenía programado pues otras actividades y me queda virtualmente imposible asistir presencialmente a esta sesión, pues porque estaba programada para el 12. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas? Pues yo les invito a que asistan a esta sesión con el invitado extranjero. Él va a abarcar muchos de los temas que nosotros vamos a seguir abarcando. Entonces, pero va a estar pues condensado. Entonces, si ustedes ya estaban programados para el 12, les invito a que se mantengan para esa fecha. En las sesiones presenciales que nosotros vamos a tener, vamos a hacer las grabaciones pues de cada uno de los temas, de todo lo que hagamos durante la sesión presencial, para que ustedes pues de pronto los que les quede imposible asistir,
de forma presencial, pues las puedan ver después. También vamos a tener la sesión virtual, pero eso va a ser para un caso así, o sea, la idea es que sí vayan, sí asistan presencialmente, porque vamos a tener varias cosas para interactuar con ustedes, para que ustedes también, pues ya sabemos que aquí en los medios virtuales como que a veces se pierde mucho la interacción entre estudiantes, entre colegas, entonces para que pues mantengamos eso activo. Eso sería como la alternativa, profe. Listo, Tatiana, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, profes, como para dejar claro, el martes vamos a tener la experiencia internacional con el profesor australiano que les acaba de mencionar. Y el jueves 14 vamos a tener en horas de la mañana de 8 a 12. Esa va a ser nuestra jornada siempre para las sesiones presenciales que tengamos, en donde vamos a hacer las sesiones 5 y 6 correspondientes a plantillas y a transformando los contenidos. Entonces, pues esperamos que los que puedan asistir pues nos acompañen, los que no y se les quede imposible, pues nos dejan un mensajito a través del correo, a ver si de pronto podemos hacerlo híbrido. Y ya, y si no, finalmente, entonces pues que lo vean a través de la grabación que vamos a realizar. Y ya, eso es todo por hoy. No sé si alguno tenga más preguntas. Este material del calendario lo vamos a dejar, ya está en Moodle, en la parte de abajo del programa, en la pestaña de bienvenida, para que ustedes pues se enteren de las siguientes sesiones, porque ya después del 14 de diciembre pues vamos a tener, pues ustedes tendrán las vacaciones y nos veremos nuevamente el 16 de enero para una nueva sesión presencial. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar de presentar y le voy a dar la palabra a Paula. Gracias, Tatiana. Buenas tardes para todos. Me alegra que se hayan conectado. Como les acaba de contar Tatiana, pues hoy es la última sesión de esta parte del diplomado que tenemos de jueves de 6 a 8. Voy a proyectar entonces pantalla. Y me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. La sesión anterior empezamos a hablar del diseño instruccional ya en detalle. Empezamos con el sílabus y hablábamos de que este era el primer documento con el cual le dábamos la información al estudiante y se socializaba, en el aula de clase referente a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos que este contenía los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y los recursos educativos. En la sesión anterior también Lina nos contó qué tipo de recursos educativos podemos utilizar en el proceso de digitalización de contenidos. Hoy nos vamos a enfocar en los objetivos de aprendizaje y en los resultados de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos están directamente relacionados con las intenciones del profesor. Suelen ser declaraciones generales que indican los contenidos fundamentales, el enfoque, la dirección y los propósitos que hay detrás de la asignatura o del programa desde el punto de vista del profesor. Este concepto fue extraído de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ANECA del 2013. Ahora bien, por su parte, los resultados de aprendizaje son declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre al momento de completar su programa académico. Se constituyen entonces en el eje del proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de estos, se llevan a cabo ajustes en el currículo, buscando siempre cumplir con los objetivos de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje van a ser establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran cada una de las asignaturas que tenemos a cargo. También del perfil de formación que se espera desarrollar,
de la naturaleza y nivel de formación y la modalidad del programa académico. Los resultados de aprendizaje se definen entonces para cada programa académico específico. ¿Qué podemos decir entonces que cuál es la diferencia entre los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje? Es que los resultados de aprendizaje los vamos a formular desde lo que esperamos que haga el estudiante, desde el desempeño del estudiante. Y los objetivos del aprendizaje los vamos a formular desde el punto de vista del profesor. ¿Qué queremos nosotros lograr en cada una de estas asignaturas? Entonces, podemos como tener algunas características que nos van a ayudar a nosotros a establecer cuáles son los objetivos de aprendizaje, cómo redactarlos y cómo redactar los resultados de aprendizaje. En los objetivos de aprendizaje tenemos es que qué tiene que aprender el estudiante, mientras en los resultados de aprendizaje tenemos es qué tiene que aprender a hacer el estudiante. En el objetivo también hablamos de lo que el profesor hará o enseñará. Y en los resultados hablamos de lo que el estudiante será capaz de hacer después con ese conocimiento, o podemos decir también que será competente para. Y en los objetivos de aprendizaje, lo que el estudiante aprende es igual a lo que el profesor enseña, el énfasis está en los contenidos a ser impartidos por el profesor. Mientras que en los resultados de aprendizaje, lo que el estudiante aprende es igual a lo que es capaz de hacer después, y el énfasis está en los resultados que deben alcanzarse. Está centrado en las necesidades formativas y en las actividades del estudiante. Para nosotros generar, redactar estos objetivos y resultados de aprendizaje, existen diversas metodologías, pero en esta nos vamos a enfocar en la taxonomía de Bloom. Es una herramienta ampliamente utilizada en el campo del e-learning para redactar objetivos de aprendizaje y evaluar el nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes de una asignatura. ¿Qué es esa taxonomía? La taxonomía de Bloom es una herramienta que nos va a ayudar a clasificar qué es lo que nosotros queremos lograr con los estudiantes. Esta taxonomía fue desarrollada por un psicólogo en el cual él clasifica y ordena jerárquicamente los objetivos de aprendizaje en función del nivel de su complejidad, desde el más alto hasta el más bajo. Para que pasemos siempre de un nivel a otro, pues es necesario que empecemos de pronto desde el nivel más bajo hasta lograr que ellos logren el nivel de complejidad más alto. Para esto tenemos en cuenta 6 verbos generales, que es del más bajo al más alto, es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Recordar que la información aprendida anteriormente y de reconocer hechos, conceptos y principios. Cuando hablamos de comprender, se refiere a la capacidad de interpretar la información y explicarla con las propias palabras. Cuando hablamos de aplicar, estamos hablando de la capacidad de poner en práctica los conceptos y los conocimientos adquiridos en distintas situaciones y usarlos para resolver problemas. Cuando hablamos de analizar, implica ser capaz de descomponer esa información en partes y analizar las relaciones que existen entre ellas. Cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de la capacidad de juzgar, valorar y justificar esa información o esa idea que le estamos dando a los estudiantes. Y en el nivel de complejidad más alto, que es crear, este implica ser capaz de combinar ideas o elementos para crear algo nuevo. En la clase anterior, yo les compartí por correo un PDF, que es esta misma tabla, que hace referencia a la taxonomía de Bloom. ¿Por qué recomendamos usar esta taxonomía? Porque sabemos que existen otras herramientas que podemos aplicar, pero nos basamos en la taxonomía de Bloom porque es la más popular en la educación. También es de fácil uso, entonces esto nos va a permitir determinar qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes y a partir de eso revisar cuál es el objetivo que más se
más acorde con lo que nosotros queremos lograr. Entonces, en esta tabla, como les decía, yo se las compartí para la clase anterior. Acabamos de ver en la diapositiva anterior que estamos hablando de procesos de orden del inferior al orden superior. En la parte superior encontramos procesos cognitivos del orden inferior como recordar, comprender y aplicar. Si se dan cuenta, estos son los que estábamos viendo en la gráfica anterior. Cuando hablamos de recordar, uso y dominio de la memoria a largo plazo. Cuando nos referimos a comprender, comprensión de las ideas y conceptos. Cuando hablamos de aplicar, hablamos de poner en práctica los procedimientos aprendidos para resolver problemas en contextos nuevos. ¿Cómo podemos saber nosotros qué tipo de verbo usar? En la parte inferior nos dan unas generalidades del tipo de actividades que nosotros podemos plantear y con base en estas actividades nos van a dar los verbos que podemos usar. Entonces, cuando hablamos de actividades de usar el cuaderno, de definiciones, de experiencia, de testimonios o del uso del diccionario, nos vamos a basar en la descripción del proceso de recordar. Vamos a poder usar verbos como activar, anunciar, buscar, citar, contar, decir, definir, describir, explicar, identificar. Listar, localizar, memorizar, mostrar, nombrar, recitar, reconocer, recordar, relatar, recuperar y repetir. Pero si vamos a plantear actividades que involucren analogías, conclusiones, listados o resúmenes, necesitamos la comprensión de las ideas y de los conceptos. Entonces, ¿qué verbos vamos a usar? Podemos usar clasificar, comparar, conectar, contrastar, convertir, demostrar, ejemplificar, explicar, expresar, generalizar, identificar, informar, inferir, interpretar, ordenar, parafrasear, predecir, preguntar, relacionar, resumir o traducir. Cuando hablamos de resolver acertijos, de usar una entrevista, hacer experimentos, cuando les pedimos presentaciones, proyectos o vamos a usar simuladores, estamos hablando de aplicar, poner en práctica los procedimientos aprendidos. En este tipo de actividades podemos usar los verbos como actuar, calcular, cambiar, conectar, construir, demostrar, desarrollar, dramatizar, ejecutar, emplear, enseñar, entrevistar, escoger, extrapolar, interpretar, jugar, manipular, modificar, organizar, planear, practicar, resolver, responder, seleccionar, simular, solucionar o utilizar o hacer uso. A medida que vamos aumentando en ese proceso cognitivo, entonces ya pasamos a los procesos de orden superior. Cuando vamos a plantear actividades de bases de datos, encuestas, esquemas, gráficos, mapas mentales, entonces vamos a utilizar la parte de analizar, que es fragmentar la información, descomponer o relacionarla. En este grupo podemos usar verbos como agrupar, analizar, asumir, calcular, categorizar, clasificar, concluir, conectar, descomponer, discriminar, encontrar, enlazar, ensamblar, esquematizar, establecer, examinar, fragmentar, ilustrar, identificar, observar, organizar, preguntar, priorizar, relacionar, resumir, segmentar, unir o validar. Pero si vamos a hablar con ellos de gráficas también, hojas de cálculo, presentación de informes, un test, entonces nos vamos a enfocar en el evaluar, emitir juicios de valor, justificar y defender opiniones. En estos, ¿cuáles son los verbos que podemos usar? Podemos usar apoyar, argumentar, criticar, colaborar, comparar, contrastar, considerar, convencer, debatir, decidir, deducir, defender, dirigir, discutir, establecer, estimar, evaluar, hablar, influir, informar, justificar, juzgar, medir, opinar, participar, persuadir, ponderar, premiar, probar, recomendar, relacionar, refutar o valorar. Y el último bloque de orden superior, que es crear, este lo podemos asociar cuando establecemos actividades como
anuncios, canciones, dibujos, historias, juegos, podcasts, videos. En este podemos usar verbos como adaptar, añadir, apreciar, aprobar, cambiar, componer, construir, desarrollar, descubrir, dirigir, diseñar, elaborar, experimentar, extender, fabricar, filmar, formular, innovar, inventar, implementar, liderar, mejorar, modificar, optimizar, organizar, originar, probar, producir, proponer, publicar, puntuar, reportar, reunir, sustituir, transmitir y visualizar. ¿De pronto tienen alguna pregunta hasta acá, hasta este punto? Sí. Paula, la pregunta está relacionada con, hay algunos de estos verbos que aparecen en varias categorías, inclusive en procesos cognitivos inferiores o superiores. Por ejemplo, el verbo informar aparece en comprender, pero también aparece en evaluar. En ese caso, si yo estoy intentando preparar una tarea o una actividad para los estudiantes, ¿me voy por el nivel más alto en el que la encuentre o simplemente esto lo juzgo yo de acuerdo con mi experiencia o qué se hace en ese caso? Bueno, en este caso para nosotros determinar el proceso cognitivo, o sea, el orden, si va a ser de orden inferior o orden superior, debemos tener en cuenta el tema y qué es lo que queremos de ellos. Si solamente queremos que ellos conozcan, un ejemplo, entonces interpretar los datos, o si queremos que ellos hagan algo más con eso. Entonces, que lo apliquen entonces en un caso, que lo apliquen en la vida real, que lo apliquen en una situación. Entonces depende como el nivel de profundidad que nosotros queremos para el tema que vamos a desarrollar. Perfecto, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Arango. A lo mejor yo tengo cierta duda sobre la información en la parte inferior. Pues estaba observando y hasta los últimos dos niveles de orden superior me generó una duda los elementos. ¿Estos, los que están en azul, son herramientas que uno puede usar o El pues lo último digo como cuadro, ciertas donde dice herramientas? actividades, perdón. Sí, donde dice actividades. Para los últimos me quedaron ciertas dudas, o sea, ¿cómo usaría? O sea, un blog, una gráfica, hoja de cálculo, informe, reseña, test, ahí no es tan grave. Pero en el último donde crear es anuncio, canción, dibujo, historia, juego, película, podcast, ¿son las herramientas que yo puedo utilizar o es Son lo que yo unos les pediría ejemplos. que ellos desarrollaran? Sí, son ejemplos de qué tipo de actividades nosotros podemos generar para llegar a ese proceso cognitivo de orden superior y cuáles son Para, los verbos que podemos usar. Estos pero son para, sí. perdón, pero para establecer la actividad o para que ellos desarrollen, esa es la duda. Bueno, estas son las actividades que nosotros proponemos para que hagan los estudiantes. Son ejemplos, pero digamos en el área de ustedes de ingeniería, podríamos mirar ahorita con unos ejercicios qué otras actividades podemos aplicar en la parte de crear, si les parece. Y de pronto construir otras configuraciones con algunos equipos que se hayan analizado. Cosas como esas. Bueno, es que me Listo, generaba la duda si eran. entonces a mirar algunos ejemplos, sí señor. Ok, gracias, muy amable. Sí, creo que alguien más también, otro profe tiene la mano. La profesora y Camilo. Gracias, yo quería saberlos. Se suponía que, o se supone que dentro de las características de la redacción de los objetivos, los verbos tienen que ser medibles y observables. Entonces, en los de analizar, por ejemplo, ahí, ¿cómo hace uno la diferencia para saber si sí o no utilizar ese verbo?
Listo, ya vamos a hacer algunas actividades y entonces verificamos si de pronto podemos despejar las dudas de qué tipo de verbo usar, o si no, volvemos otra vez a la tabla y revisamos como punto por punto. ¿Sí les parece? Perfecto, gracias. Y creo que el profesor David, me dijiste que también había levantado la mano, ¿no? No, Camilo Mora tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo estás, Paula? Perdona, dos preguntas al respecto. Lo primero es que encuentro similitudes entre la aplicación como proceso cognitivo inferior y la creación, porque en sí la aplicación es una forma de creación de contenido derivado de lo que se ha comprendido. Entonces, como decirlo, al momento de establecer el proceso, veo que puede haber solapamiento en ese punto. No sé si se tiene considerado o cómo uno lo abordaría, primero. Y segundo, normalmente los procesos no son tan lineales, sino que se van, digamos, estructurando según el punto de entrada del estudiante a la temática. Hay algunos que llegan un poco más heterogéneos y toca nivelarlos, normalmente eso va en la parte de comprensión, pero digamos, se podría iniciar de forma invertida, digamos que inicien con una etapa como de creación inicial para una disertación del estado actual y desde ahí empezar, ahí sí el proceso cognitivo. Bueno, según esta, digamos que esta teoría y la taxonomía de Bloom, la idea es empezar del orden inferior al superior. Esa es como la base para la aplicación de la taxonomía de Bloom, del inferior al superior. Pero yo creo que también, como dije ahorita, depende de las particularidades de cada una de las asignaturas y los grupos. No es lo mismo dar matemáticas en segundo semestre a la matemática que van a ver en octavo o en noveno semestre. Entonces, debemos también pensar en eso, en esas particularidades. Respecto a la primera pregunta de aplicar y crear, creo que es lo mismo. ¿Hasta qué punto ustedes pueden determinar que un estudiante puede lograr lo que ustedes están enseñando, pueden lograr comprender lo que ustedes están enseñando? Porque si empiezan por la parte de crear, pero no los estudiantes no aprueban, digamos, las actividades o no les queda claro lo que hacen. Entonces, puede ser cuando los estudiantes cancelan las materias o pierden un alto grupo, alta cantidad de estudiantes de pronto pierden un examen. Entonces, también tenemos que mirar como las particularidades de cada una de las asignaturas. Esta es como una base en la cual nosotros podemos guiarnos para empezar a establecer unos objetivos, como decía la profesora ahorita, que sean medibles, que sean alcanzables, pero todo depende de lo que nosotros queremos en la asignatura, ya digamos, en la parte real. No sé si se quedó claro o tienen alguna otra pregunta. Continuamos y miramos entonces los ejemplos. Listo, voy a continuar entonces. Entonces, ¿cómo es la estructura general? Porque, como digo, hay particularidades, en algunas asignaturas debemos dejar contenido específico, entonces vamos a leer es como las generalidades para la construcción de los objetivos y resultados de aprendizaje. Debemos tener, como decía la profesora también ahorita, un verbo medible y observable. El objeto del verbo, que es lo que se estudia, y el contexto. Entonces, a partir de ahí es que también nosotros determinamos cuál es el verbo que vamos a usar al inicio del objetivo del resultado de aprendizaje que queremos nosotros enseñar y que queremos que logren los estudiantes, qué es lo que va a estudiar y el contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Vamos a ser más específicos cuando creemos esos objetivos o resultados de aprendizaje. Vamos a ver como algunos tips que nos van a servir. Puedes comenzar cada resultado de aprendizaje con un verbo que denote una acción. Ya acabamos de ver que todos los objetivos y resultados de aprendizaje siempre van a iniciar con un verbo. Utilizar solo un verbo para cada resultado de aprendizaje. Evitar términos, bueno, como saber, estar familiarizado con, estar expuesto a, porque no vamos a tener de pronto, bueno, depende si vamos a usar algo estadístico, pero para saber nosotros, para determinar si cumplimos con esos objetivos o no.
Evitar oraciones complicadas, si es necesario utilizar más de una oración para clarificar. Asegurar que los resultados de aprendizaje del curso en conjunto abarquen los resultados globales del programa. Cuando redacte un resultado de aprendizaje, este debe ser posible de observar y medir. Asegurarse de que los resultados de aprendizaje elaborados sea posible confeccionar pautas y criterios claros de evaluación. Y al redactar los resultados de aprendizaje, no olvidar el tiempo que requerirá para alcanzarlos. Entonces vamos a ver como un ejemplo de un objetivo de aprendizaje, de aprendizaje y cuál sería el resultado de aprendizaje. Cuando hablamos del objetivo de aprendizaje, entonces presentar las aproximaciones teóricas contemporáneas en los estudios de desarrollo rural. Mostrar un panorama sobre las tendencias contemporáneas de movilidad urbana sostenible y promover prácticas clínicas a partir del modelo basado en la evidencia. Como les decía ahorita, el objetivo es lo que yo como profesor les voy a enseñar a ellos, ¿cierto? Y el resultado es yo qué espero que los estudiantes hagan o aprendan. Entonces, al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de, si yo le voy a presentar las aproximaciones teóricas contemporáneas en los estudios de desarrollo rural, yo espero que el estudiante sea capaz de analizar diferentes enfoques contemporáneos sobre el desarrollo rural. Si un objetivo que yo propongo es mostrar un panorama sobre las tendencias contemporáneas de movilidad urbana sostenible, yo espero que el estudiante sea capaz de proponer soluciones sostenibles para los problemas de movilidad urbana. Si yo les digo que el objetivo de aprendizaje es promover prácticas clínicas a partir del modelo basado en la evidencia, yo espero que ellos sean capaces de formular un plan de tratamiento integral para el paciente a partir del método basado en la evidencia. Entonces, una cosa es lo que yo quiero enseñarles a ellos o lo que voy a enseñarles a ellos y otra es lo que yo espero que los estudiantes hagan con ese aprendizaje. Vamos a ver algunos consejos para redactar los objetivos de aprendizaje. Define objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que puedan lograr se puedan lograr en un plazo de tiempo realista. Indique claramente a quién está dirigido el objetivo, el conocimiento o conducta que su audiencia debe demostrar, las condiciones en las que debe hacerlo y la actividad que debe llevar a cabo para conseguirlo. Utilice verbos de acción específicos que describan claramente lo que los alumnos deben ser capaces de hacer al finalizar el curso. Utilice verbos asociados al nivel cognitivo que espera que los alumnos adquieran, de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, si espera que los alumnos alcancen el nivel de conocimiento, utilice los verbos como describir, nombrar o reconocer. Acá es un poco lo que les decía ahorita. Nosotros debemos mirar la particularidad de cada asignatura y qué es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan. Utilice un único verbo por objetivo y escríbalo en infinitivo. Ahora, para redactar los resultados de aprendizaje, asegúrese de que los objetivos se puedan evaluar de manera objetiva. Es decir, el objetivo general que yo planteé para mi asignatura, para mi tema, este objetivo de aprendizaje debe estar relacionado, el resultado de aprendizaje debe estar relacionado con ese objetivo. Evite la ambigüedad y deje claro qué resultado espera que los alumnos consigan. Alinee los objetivos de aprendizaje con el contenido del curso y las actividades formativas para garantizar la coherencia. Considere el contexto y las necesidades de los alumnos al redactar los objetivos, adaptándolos a su nivel de conocimiento y habilidades previas. Revisa y ajuste los objetivos de manera periódica para asegurarse de que sigan siendo relevantes y estén alineados con los objetivos generales del curso. Entonces, eso también es importante. No es una camisa de fuerza. Si yo redacté un objetivo o redacté los resultados de aprendizaje, que después no pueda cambiarlos. Al finalizar el semestre, al finalizar el tema, al finalizar la asignatura, yo puedo también hacer una evaluación de que el objetivo que yo planteé sí cumplió con la realidad que yo esperaba buscar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si ese resultado también fue real y sirvió para yo poder determinar que los estudiantes fueron capaces de
o pudieron aprender lo que yo estaba esperando. Ahora bien, con los resultados de aprendizaje, utilice también verbos de acción específicos que describan claramente el comportamiento observable y medible que los estudiantes deben demostrar al finalizar el curso. Asegúrese de que los resultados de aprendizaje sean coherentes con los objetivos de aprendizaje y reflejen el nivel de dominio cognitivo deseado. Como les decía ahorita, de pronto lo que nos van a enseñar a los estudiantes en segundo semestre, así sea matemáticas, no va a ser de la misma profundidad, del mismo detalle que si lo ven estudiantes de séptimo u octavo semestre. Céntrese en los resultados que sean relevantes y significativos para los estudiantes y que les permitan aplicar los conocimientos y habilidades en situaciones prácticas. Tenga en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes y adapte los resultados de aprendizaje a su nivel y sus circunstancias. Haga revisiones periódicas para garantizar que los resultados sigan siendo coherentes con los objetivos y el contenido del curso. Como les decía ahorita, no es una camisa de fuerza. Si es necesario para el siguiente semestre ajustarlos, los podemos hacer. Entonces ahora, teniendo en cuenta como todos estos tips que acabamos de ver de cómo serían los objetivos de aprendizaje y cómo serían los resultados de aprendizaje, vamos a ver dos ejemplos en cada una de estas actividades. ¿Qué debemos nosotros definir si está correcto o incorrecto? Ustedes me van a decir cuál es el correcto. Entonces, en la primera opción, el objetivo general es proveer oportunidades de aprendizaje para que, dado un problema de salud, el estudiante sea capaz de definir, describir y explicar la estructura y organización del cuerpo a todos los niveles de organización, moléculas, células, tejidos y órganos. Y la siguiente, proveer oportunidades de aprendizaje para que, dado un problema de salud o enfermedad, se defina, describa, explique la estructura y organización del cuerpo a todos los niveles de organización, moléculas, células, tejidos y órganos. Si alguno quiere participar, por favor, abre el micrófono y nos da su apreciación. El profe René tiene la mano levantada. Sí, profe. Listo. Yo veo que el segundo es un objetivo. Y el primero parece que es un resultado, pero es que tiene muchas cosas. Sí, señor. Dice que defina, describa y explique. Esos son como tres cosas a diferentes niveles que yo no creería que puede ser realmente un resultado de aprendizaje. Listo. Muy bien, profe. Sí, exacto. Estamos hablando de objetivos. ¿Y usted cuál considera que de esos dos es el que está mejor redactado? Para ser un objetivo yo me quedaría con el segundo. Sí, sí, señor, muy bien. Y sí, está muy bien lo que usted dice. Empezando porque acabamos de ver que para siempre el objetivo y el resultado debemos empezarlo primero con un verbo, ¿cierto? Entonces, el primero sí, el objetivo general es proveer, pero entonces la idea es que siempre empecemos con el verbo. Como hablamos ahorita, tenemos también que cuál es el propósito y el contexto de lo que nosotros queremos. ¿Alguien más creo que iba a participar? Sí, el profe Rodrigo tiene la mano levantada. Sí, profesor Rodrigo. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches. A mí me preocupa, el segundo parece más objetivo, concuerdo, sí, pero me preocupa ese objetivo. Es terriblemente ambiguo. Proveer oportunidades, por ejemplo, es dar un carnet para que la gente vaya a la biblioteca y estudie sola, por ejemplo. Entonces, ¿cómo evaluamos y sabemos si es útil el curso? Sí, sí, señor, tiene razón. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Proveer oportunidades de aprendizaje para que, dado un problema de salud, acá debemos definir nosotros cuál sería el más adecuado. Se defina, se describa o se explique la estructura y organización del cuerpo en todos los niveles de organización. La idea es seleccionar sí uno, pero en general sí, tiene toda la razón. Y lo mismo es lo que decía también el otro profesor.
nos da como algo tan amplio que defina, describe, explique y está en diferentes niveles, ¿cierto? Pero en cuanto a estructura, el que más se asemeja a un objetivo de aprendizaje es el segundo. Ahora, mi pregunta sería, profe Ricardo, ¿cómo considera usted que quedaría bien redactado el segundo que tenemos acá, de proveer oportunidades de aprendizaje? Es para mí la pregunta, qué pena. Sí, sí, señor. No sé, me parece muy ambiguo proveer oportunidades. Sí, sí, señor. ¿Cuál verbo usaría Digamos, usted? podría ser, más que presentar, por ejemplo, podría ser discutir, porque en la discusión hay actividad. El estudiante tiene actividad. Cuando uno presenta es una cosa muy pasiva. Cuando hay una discusión es más activa. Yo no usaría el proveer oportunidades, es decir, no sé cómo cuadrarlo, pero no lo usaría porque es increíblemente ambiguo. Sí. Y en discutir, ¿usted cómo considera que podríamos evaluar el discutir? La discusión se puede documentar, puede haber una rúbrica y los estudiantes pueden sintetizar la discusión sobre un tema y entonces hay un producto tangible resultado de esa discusión. Vale, sí. ¿Quién más quiere dar la opinión? La profesora tiene la mano levantada. Gracias. Sí, yo creo que el verbo sería más bien identificar en un problema de salud o enfermedad, no sé, la estructura y organización del cuerpo. Entonces ya lo acortas, ahí sí lo puedes medir, está en unos términos definidos, creo que se ajustaría más. Sí, sí, estoy de acuerdo, exactamente. Podemos usar identificar, sí es una buena opción, identificar a partir de un problema de salud o enfermedad la estructura y organización del cuerpo en todos los niveles de organización. O describir también, sí, describir a través de un problema de salud o enfermedad la estructura y organización del cuerpo en todos los niveles de organización. La profe Sandra tiene la mano levantada. Sí, profe Sandra, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí hay unos elementos importantes y es que, como tú le decías, hay que pensar muy bien qué es lo que se desea que el estudiante apropie respecto a un contenido o respecto a una destreza o habilidad. Entonces, lo primero que hacemos es definir si ese proceso cognitivo que yo quiero que desarrolle el estudiante está en su nivel básico o si está en su nivel superior. Entonces, si está en el nivel básico, lo que yo quiero saber es si lo que se desea realmente es que el estudiante, por ejemplo, procese la información, capte una sensación respecto a esa información o respecto al contenido disciplinar o lo que se esté brindando. Si lo que se requiere es que desarrolle un nivel más alto de atención o que integre esa información y pueda generar un valor agregado sobre lo que se le está presentando, o si simplemente que memorice lo que está allí a corto, mediano, largo plazo. Esos son los procesos cognitivos básicos, pero si yo quiero que lo que desarrolle es algo a nivel superior, entonces ya lo que hace es que integra los procesos cognitivos del nivel básico y los elabora para que pueda desarrollar un pensamiento y tomar ciertos juicios o decisiones respecto a la información que posee. Entonces genera pues otro tipo de aprendizaje y lo almacena en la memoria y lo recupera para generar otra información. Entonces ahí interviene tanto los aspectos de comunicación, de creatividad y de motivación del estudiante. Entonces ya teniendo en cuenta ese aspecto, ahí sí identifico muy bien qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda o conozca o se apropie. Y entonces en ese sentido, la aproximación que hace la profesora Zulma es mucho más clara en el sentido de dejar específicamente señalado que lo que se quiere es de pronto que el estudiante identifique los problemas de salud o enfermedad y pueda llegar a explicarlos a través de un proceso comunicativo y de pronto generación de más conocimiento sobre su estructura y organización en cada uno de esos niveles de
de organización que está asociado al contenido disciplinar que explican ahí, que son las moléculas, las células, los tejidos y los órganos. Sí, señora. Identificar digamos, en el proceso cognitivo inferior. ¿Y cuál verbo usaría usted para el superior? Lo que pasa es que el identificar, así como está en la taxonomía de Bloom, si tú te diste cuenta de que fue una pregunta muy acertada de uno de los profesores, esos verbos se pueden encontrar en diferentes niveles, pero ahí lo que se aborda es la profundidad con la cual el estudiante se apropia del conocimiento. Entonces, en los niveles básicos, adopta, almacena, procesa y genera en cierto nivel, pero ya en los niveles superiores, él no solamente tiene esos 3 elementos, sino que los integra para generar algo nuevo. Entonces, el verbo igual se podría utilizar tanto para los niveles inferiores como superiores, pero lo que sí determina es de pronto con lo que se asocia de cómo voy a hacer medible ese aprendizaje sobre lo que se quiere que el estudiante sea capaz de hacer. De la tabla, ¿cuál considera usted que podríamos usar? Pero volvamos a poner la tabla acá. Para pues sí, ya dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos niveles, siempre hay unos que son muy importantes y están asociados a nivel del lenguaje, porque expresarle y, digamos, o dar a conocer ese conocimiento, entonces hace parte de comunicar adecuadamente el conocimiento que él adquirió o que está ya procesado a nivel cognitivo. Entonces ese es uno. El otro es crear, ¿cierto? Porque ya genera, integra los procesos cognitivos o funcionales anteriores y los lleva a otro nivel mucho más amplio. Entonces podría ser, en este caso, elaborar, planear, ¿sí? Presentar o exponer. Esos verbos también aplican, ¿no? Describir en detalle. ¿Sí? Esos ya son de orden superior porque diseñar, sí. Integra estos que ya están en el proceso cognitivo inferior. De alguna manera integra todos estos elementos y los lleva a un nivel mucho más profundo. Sí, profe, muchas gracias por su apreciación. Creo que alguien más también había levantado la mano, ¿sí? No, señora, no tengo más manos levantadas. No sé si se bajaron o no. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, sí, podemos nosotros, a partir de lo que nosotros consideremos que el estudiante debe aprender, o lo que nosotros les vamos a enseñar, a partir de ahí nosotros podemos generar una estructura y que sea entendible para todos, medible, y como decían al principio, que no genere ambigüedades. Como decía el profesor también, definir, describir, explicar, son verbos diferentes y que de pronto tiene diversos niveles de aprendizaje, entonces debemos ser claros nosotros cuando creamos ese objetivo. Veamos el segundo ejemplo. El estudiante comparará a los animales vertebrados e invertebrados. Y el siguiente es comparar la morfología de los animales vertebrados e invertebrados para determinar el grupo al que pertenecen. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Esto sería un objetivo o un resultado de aprendizaje? La profe Lilian pone en el chat que es un resultado. Sí, yo creería que sí, porque es lo que el estudiante es capaz de hacer después de la clase, por ejemplo. Y empieza por un verbo, la segunda opción me parece bien. Sí, sí, exactamente. Muy bien, profe. No sé si alguno de ustedes considera que podríamos de la segunda opción modificar algo, cambiar algo o quitarle algo a esa oración. ¿O consideran ustedes que es claro? Si yo leo este resultado de aprendizaje, voy a tener claro, y el estudiante va a tener claro qué es lo que él va a hacer. Profe Rubén tiene la mano levantada. Gracias. Yo pienso que el problema es que hay dos verbos en infinitivo. Está comparar y determinar. Y realmente lo que yo quiero que el estudiante haga es determinar el grupo al que pertenecen. Y le tengo que decir cómo, a través de la comparación de la morfología de los animales vertebrados e invertebrados. Entonces creo que
el objetivo principal aquí sería determinar el grupo y no solamente comparar la morfología, de manera que yo empezaría por invertir como la frase para dejar el verbo determinar como primario. Sí, profe, me parece súper interesante esa apreciación. Sí, podemos decir determinar el grupo al que pertenecen los animales vertebrados e invertebrados a partir de su morfología, ¿no? Y quitaríamos el verbo también comparar. Estaríamos usando solo un verbo en la construcción de este resultado de aprendizaje. Sí, me parece también, sí, es válido. Ahí es importante en ese ejemplo, de acuerdo con el profesor Rubén, lo que se quiere es determinar que el estudiante determine el grupo al que pertenece, ¿cierto? Esos animales y el medio, ¿cierto? O la especificación que le permite llegar a eso es a través de la identificación de la morfología. Entonces, el verbo y la técnica mediante el cual puede llegar a ejecutar ese propósito, ¿no? Sí, la idea que tiene el profesor me parece, sí, también muy válida porque él le da la vuelta al resultado y deja un solo verbo, porque él decía determinar el grupo al que pertenecen los animales, bueno, según, teniendo en cuenta la morfología. Entonces, sí, también sí me parece que es una buena apreciación. Con el tercero, vamos a ver, los estudiantes deben ser capaces de diseñar y llevar a cabo una investigación experimental y correlacional que produzca resultados válidos. O diseñar una investigación experimental y correlacional que produzca resultados válidos. ¿Consideran ustedes que es un objetivo o un aprendizaje? Un resultado de aprendizaje. Yo tengo conflicto con diseñar una investigación. No, yo creo que ahí ya empezamos mal. Ya mi conflicto es grande porque una investigación, uno no diseña, no sé, diseña como el proceso es el diseño. Creo que ahí ya entro yo en conflicto. ¿Cuál verbo usaría usted, profe? Más bien plantear una pregunta, probablemente. Diseñar un protocolo, algo así, ¿no? Elaborar un diagrama de flujo, o una línea de tiempo, o el diseño experimental, algo así. Es decir, en la investigación experimental no deberíamos usar el verbo diseñar. Es que diseñar la investigación experimental, o sea, como que ahí esas tres ya es demasiado, no es gigante, pero no sé. Y si ponemos de pronto diseñar un protocolo de investigación, ¿podríamos usar el verbo diseñar? Probablemente, sí, tal vez. La profe Lilian levantó la mano. Tal vez ella lo tenga más claro que yo. No, al contrario, yo estoy peor de confundida porque en un rediseño de un curso que justamente estoy haciendo con la unidad de transformación pedagógica, cuando uno coloca este tipo de resultados, me dicen que eso es un resultado de aprendizaje casi que de la carrera completa. Entonces es muy difícil medir o acotar el alcance que uno quiere darle al resultado de aprendizaje cuando plantea este tipo de cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que tengo es un laboratorio de primer año y yo coloco algo así y es como dice la profe, suena gigante. O sea, cómo acotar lo que uno quiere avanzar con los estudiantes en el proceso de pensamiento crítico y de planteamiento de hipótesis, etcétera, uno lo pone así y ya es demasiado. Entonces, no, profe, yo estoy más confundida todavía. Listo, pero bueno, yo tengo una pregunta de pronto porque ustedes tienen más experiencia en esa parte. Si yo enfoco mi asignatura en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, que ellos paso a paso van a ir realizando alguna actividad, ¿no sería válido entonces poner ese tipo de resultado, diseñar una investigación experimental, que sería uno de los pasos del proyecto para ellos? No, para mí no. No, un proyecto no es una investigación.
Sí, sí, señor, no es una investigación. Yo digo es si vamos a hacer un aprendizaje basado en proyectos. Tenemos una serie de pasos. Dentro de esos no sería válido hacer una investigación experimental o diseñar, o bueno, vuelvo y digo, puede ser que si yo digo diseñar más bien un protocolo, una metodología, ¿sería válido usar entonces el verbo diseñar? Es que investigación experimental en salud es un proceso estandarizado para probar un medicamento o para probar algo, o con animales, entonces se confunde ahí. Yo diría que es establecer, por ejemplo, una metodología. Sí, me parece. Recomendar un protocolo. Y estoy llegando, pues estoy usando verbos de orden superior en la evaluación. Pero es que diseñar una investigación, no, es demasiado grande, es lo que yo digo. O validar un protocolo de investigación, también no, podría usarlo. Menos. Muy grande también. Sí, es muy amplio. Sí, demasiado. Bueno, yo creo que se puede, por ejemplo, se podría decir es elaborar un diseño experimental. Eso sí se puede hacer, elaborar el diseño experimental. Pero eso ya estaríamos hablando de semestres avanzados. Y plantear una pregunta. Paula, qué pena. Hay dos manos levantadas también del profe Rubén y Sandra. Sí, profe Rubén. Gracias. Pues yo pienso que para un curso de pregrado definitivamente sí sería algo mucho más allá de cualquier cosa que uno alcance a lograr escasamente. Uno espera que los chicos lleguen hasta un cierto nivel en el pregrado, pero tampoco podemos olvidar que pues nosotros en la universidad dictamos cursos en el pregrado y en el posgrado, y eso incluye maestría y doctorado. De manera que, pues esto podría ser perfectamente un objetivo o un resultado de aprendizaje, yo diría más bien un objetivo, para un nivel pues avanzado en el que uno espera que al final de ese proceso tengamos, por ejemplo, un doctor que sea capaz perfectamente de desarrollar y de plantear e inclusive de diseñar, porque eso es lo que uno hace cuando va a presentar algún tipo de proyecto. Usted tiene que plantear una estrategia que le permita llegar a un objetivo que usted mismo está proponiendo, y esa investigación pues va a requerir que usted tenga un nivel elevado de conocimientos. Pero sí, definitivamente concuerdo con todos los demás que a nivel de pregrado esto sería mucho más allá del nivel que se espera. Pero es muy importante lo que usted dice. Estamos ahorita enfocándonos y de pronto en pregrado, pero en posgrado sería válido usar el verbo diseñar. Pero yo insisto en que no sé si diseñar la investigación, no creo que pueda ser un objetivo teniendo en cuenta que es una asignatura que es para un semestre, ¿no? O sea, no sé, creo, no me queda claro todavía cómo el contexto, o sea, cómo enfocarlo, porque es el diseño de una investigación. Vale, y creo que la profesora Sandra me habías dicho que también tenía la mano levantada. Sí, señora. Sí, lo que pasa es que tanto los objetivos como los resultados de aprendizaje deben tener un contexto, ¿no? Entonces, en pro de generar bien o escribir bien estos objetivos y resultados, estos objetivos y los resultados deben describir el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, de manera explícita, no tanto implícita, sino explícita. Entonces, por ejemplo, en una investigación, o lo que preguntabas tú en el aprendizaje basado en problemas o proyectos, el diseño de la investigación incluye varias etapas, ¿no? Lo primero es identificar el tipo de investigación a la cual va a utilizar, que puede ser experimental, cuasi experimental o cualquier otro tipo de investigación. Las técnicas, métodos y formas mediante la cual va a recopilar la información y la va a analizar y va a generar los resultados, y todo eso está dentro de ese diseño de investigación. Entonces, si no está bien diseñado de ninguna de las dos formas este objetivo, ¿sí?
porque no responde esas preguntas que igual las debe responder y deben ser lo más claras y precisas posibles. Entonces, en ninguno de estos dos casos brinda esa información. ¿A quién se la tiene que brindar? Específicamente al estudiante. Entonces, para el estudiante no es nada claro estas dos formas, ni lo que pretende expresar sobre el diseño de la investigación, ni esto de correlacionar los resultados. Entonces, ambas están mal. Bien, vale, sí. Hay un comentario, que pena contigo, Paula, de la profe Marta Cristina Bustos, y dice proponer un desarrollo experimental que genere resultados válidos. No sé si la profe nos quiera profundizar un poco más o solamente con el comentario. No, un poco quería, como se está hablando de diseñar la investigación en el curso, por lo menos un proceso experimental, un desarrollo experimental que dé una serie de pasos, no sé, siguiendo el método científico, que proponga cómo va a evaluar, como estaban hablando, el aprendizaje basado en proyectos, cuál sería su teoría. Entonces, aquí sería con qué propuesta experimental usted podría generar resultados que le permitan confirmarlo, no sé, del tema del curso, de lo que se esté planteando, del proyecto, porque parece que es un proyecto que tienen que hacer, ¿no? Esto está como orientado hacia algún proyecto dentro del curso. Entonces, así no queda, o sea, un desarrollo experimental ya no queda tan comprometedor, se puede evaluar, porque entonces lo que va a entregar es un diagrama de flujo, va a entregar un procedimiento, y al final los resultados son válidos, los va a evaluar. Entonces, pues eso lo ponía así, que me parece que queda como más se puede cumplir. Proponer, sí, me parece bien proponer una investigación, sí, también estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo vi una mano levantada de un profe Jorge, pero no estoy segura si de cuál profe. Espérenme un segundito. Si quieren abrir el micrófono. Sí, era yo. Gracias. A ver, bueno, creo que ya se ha aclarado más o menos el alcance. Para mí, tratando de mantener lo que está planteado, pues para mí es un resultado de aprendizaje y sería proponer y ejecutar. Pero es que una investigación experimental no, sería un diseño de experimentos. Creo que es algo que está como antes del alcance de una tesis o una investigación. Es como que esté en capacidad de utilizar esa metodología de diseño de experimentos para hacer una propuesta y llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces, para mí sería estar en capacidad de proponer y ejecutar un diseño de experimentos, ¿sí? Donde pueda obtener correlaciones y resultados válidos, o donde pueda, con los resultados válidos, establecer correlaciones. ¿Sí? Creo que es sí, también el alcance de lo que está formulado. Pero entonces ahí deberíamos hacer dos, para que no queden, como hablábamos ahorita, varios verbos. Esa iba a ser mi pregunta. Exacto, entonces sería proponer. Bien. Sí, proponer y después generar el otro para que sea ejecutar. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, pues la idea es eso, como que sean, sí, de pronto ellos proponen pero no ejecutan, entonces no podríamos evaluar si cumplieron o no con ese objetivo o resultado. Entonces, si los dividimos va a ser más fácil evaluarlos, digamos. Creo que alguien más también tiene la mano levantada, o ya continúo con el otro ejemplo. Bueno, el siguiente es: el estudiante se interesa por obtener un diseño económicamente viable para el proceso desarrollado. Construir un diseño económicamente viable para el proceso desarrollado. ¿Consideran ustedes que el verbo construir sí sería adecuado para este tipo de objetivo o resultado de aprendizaje? La profe Lilia pone proceso superior o crear. Pues sí puede ser. No, digo que ese verbo de construir está ya como creación, que implica que uno pida ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no está aquí en la tabla que nos diste de ejemplo, pero un diseño es ya un proceso de creación. Entonces, sí, sería... me parece que está bien. Construir un diseño es coherente. Exacto, y estaría dentro del proceso cognitivo superior, digamos, según lo que usted nos dice. Sí.
es la parte de crear, el más alto. Ajá. Vale, perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Paola, lo que pasa es que, bueno, insisto, estos deben estar contextualizados a la asignatura, ¿cierto? Entonces, si es ingeniería económica, uno lo que hace es evaluar las diferentes metodologías o técnicas para identificar cuál de esos métodos es el que le optimiza a uno las ganancias, el que es económicamente viable. Entonces, sí tocaría reescribir completamente lo que se quiere dar a conocer y tener en cuenta que son tres cosas. Tú mostraste al inicio el verbo, el contexto y lo que yo llamo las herramientas técnicas o métodos que van a sustentar la ejecución de esa acción, de esa acción que se va a llevar a cabo que se refleja en un verbo, ¿sí? Entonces, falta todo en esto porque no le dice al estudiante realmente bajo qué contexto lo está haciendo, ni con qué parámetros, y no es claro para él. Y lo que se busca siempre al definir tanto los objetivos como los resultados es que el estudiante sepa con anticipación qué es lo que va a abordar en su asignatura o en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces sí, creo que nos falta de pronto, tal vez si tuvieras por allí entre tus ejemplos uno mucho más amplio, podría reflejarse realmente una buena construcción del objetivo, del resultado que se quiere dar. Porque estos son, desde mi punto de vista, ejemplos muy mal construidos, ¿sí? Entonces valdría la pena mostrar unos muy buenos objetivos educativos y unos muy buenos resultados de aprendizaje para ver, contrastar las diferencias y que les sirvan de aporte a los profes para su construcción de sus objetivos y resultados de su asignatura. Sí, sí señora. De todas formas, como apenas estamos viendo como los ejemplos de cómo podríamos usarlos, como no tenemos todavía un tema en el que nos enfoquemos, pero ya vamos a revisar ese tipo como de ejemplos. Acá la idea era mirar, o sea, si cumplen con los tres segmentos que hablábamos ahorita también de la construcción del objetivo y el resultado de aprendizaje, y si están bien los verbos que usamos para estimar lo que nosotros queremos enseñar o estimar lo que nosotros queremos que los estudiantes hagan, ¿sí? Porque de todas maneras, construir un diseño económicamente viable para el proceso desarrollado, sí, pues no sabemos en qué tema estamos hablando, no sabemos lo que hemos hablado del alcance, no sabemos cuál es el público objetivo, pero sí, la idea es que nosotros miremos hasta qué punto, o sea, están bien definidos los verbos que vamos a usar o no. Y creo que, de todas maneras, profe, gracias, y creo que alguien más alzó la mano. Sí, señora, tenemos dos manos levantadas, una del profe Rubén, otra la profe Norma y el profe Javier, y hay un comentario de la profe Zulma referente a diseñar un modelo económicamente. Sí, digamos, mirando la frase, yo también cambiaría, como lo mencionó la profesora hace un momento, construir un diseño es como diseñar, ¿sí me entiendes? O sea, al final lo que tú tienes es un diseño, entonces yo cambiaría digamos, estas tres palabras de construir un diseño por diseñar un proceso económicamente viable de algún tipo. Digamos, es la modificación que yo haría. Me parece que en el contexto de un curso, nuevamente, plantear que un diseño sea económicamente viable, pues está muy lejos de, digamos, de ser posible de evaluar en términos reales, en términos de circunstancias ideales, pues de pronto uno puede intentar mirar a ver si de pronto, quizás, pueda llegar a ser económicamente viable. Pero hay muchas variables que se escapan. Si yo voy a imaginarme, plantear o diseñar una casa para personas de estrato 1 que cumpla con ciertos requisitos, pues yo puedo hacer el diseño, pero que eso sea cierto, de pronto en la vida real no lo es porque
hay muchas cosas que yo puedo estar escapando, que se me pueden estar escapando de la realidad que en mi diseño no estoy considerando. Ese es como el comentario. Y pues yo plantearía más bien construir para un curso, construir un prototipo que sirva o que yo pueda evaluar que sirva para algo directamente en clase. No sé, construir un prototipo de una bomba que eleve el agua hasta una altura de 5 metros. Que sería algo que yo podría evaluar en clase, que el chico podría construir y que seguramente será muy fácil de medir si él lo logró o no lo logró, porque yo simplemente tengo que poner el aparato a funcionar y que llegue hasta 5 metros el agua. Entonces es un poco llegar a algo más que yo pueda evaluar fácilmente en la realidad. Profe, frente a ese ejemplo que usted da, menos de la construcción de la casa para estratos 1, 2 o algo, podríamos entonces después generar otro resultado, ¿no? Porque primero es, usted me decía que diseñar un modelo o un proceso, ¿cierto? Económicamente viable. Y el otro sería como evaluar como la población a la que accede o algo así, ya sería como otro objetivo, otro resultado. Sí, lo que pasa es que, mira, si yo diseño una casa, yo puedo llegar en un software y mandar paredes, poner ventanas, qué sé yo. Yo no soy ingeniero civil de casa, realmente yo construía casas en la Estralandia cuando estaba pequeño y ahí paré. Pero a mí se me escapan cosas como, por ejemplo, no tengo ni idea cuánto puede valer un trabajador, no sé, en el contexto de la actualidad. El cemento se ha encarecido tremendamente, el terreno se ha encarecido muchísimo, entonces saber si eso es económicamente, digamos, alcanzable para una población particular, a mí se me escaparía completamente como profesional. Yo no me imagino a un muchacho de pregrado de algún curso tratando de determinar eso, sería aún más, llamémoslo, angustiante para él. Entonces es un poco pensar en ese contexto. Vale. Pero bueno, esa que usted me dice diseñar un modelo económicamente, creo que también es probable o diseñar un proceso, ¿no? Un proceso. Era el que usted nos dijo. O un prototipo, sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Profesora Norma. Sí, gracias. Es que yo lo que veo en esa segunda frase, pues es que tanto el verbo construir y diseñar están dentro de los procesos cognitivos de orden superior. O sea que de pronto lo que si uno escribe construir o diseñar y quita el verbo construir, pues a mí me parecería que ahí pues es por simplificar y por entre más corta la frase, pues en mi concepto es mejor, pero lo que también me llama la atención es que esa palabra viable, económicamente viable, hay veces que utilizan como sinónimo factible, posible, hay veces inclusive adecuado, pero uno cuando se propone eso, ya es como para esas actividades, desarrollar estas actividades, al final, si no es por cifras o por comparando algo que sea mejor económicamente, al final uno no va a saber si esa palabra viable si estaba bien utilizada ahí o no. Porque algo viable, pues es como muy, para mí, subjetivo si no va muy sostenido con algo, o sea, que lo pueda yo como medir precisamente. Sí, en este caso, bueno, digamos que en esta de un diseño económicamente viable tendríamos que generar otros a través de entregar estadísticas, no sé, ¿sí? Entregar, como se dice, entregar los resultados que me permitan decir si es real o no la palabra viable. Pero sí, tendríamos que diseñar otros que acompañen como a este general para nosotros poder determinar si el diseño es económicamente viable. Y quedaría como el del profesor Rubén, diseñar como un modelo, diseñar un prototipo, diseñar un proceso. Y el profesor Javier también tenía la mano levantada. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues lo primero es que
pues me parece que ese es un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Por ese verbo construir que se utiliza allí, eso que yo espero que el estudiante al finalizar el curso lo logre. Lo otro es que sí, el ejemplo, pues uno no sabe de qué programa puede ser, ¿cierto? Y de qué curso, yo lo asocio un poquito quizás a mi área, con el diseño de procesos, y en ese sentido, a mí esa palabra construir un diseño económicamente viable me suena un poquito ambicioso, de nuevo relacionándolo pues con mi área, donde los chicos van a proponer un proceso y pues tienen que pasar un tramo largo en balances de materia de energía, por ejemplo, para poder realizar una evaluación económica y al final podría resultar ser no viable, ¿sí? Entonces ese verbo construir me parece como un poquito ambicioso. Yo quizás lo cambiaría como por proponer un diseño económicamente viable o proponer un proceso, ¿cierto? Que sea viable en el contexto colombiano, por decir algo, y pues igual ese proponer estaría en los procesos cognitivos de orden superior también, ¿cierto? En esos de crear, allí estaría ese proponer. ¿Sí? Sí, profe Javier, muchas gracias. Y pues como usted tiene, digamos, como si usted lo asocia, digamos, a su asignatura, de pronto cabe resaltar lo que hablábamos ahorita, dependiendo del nivel en el cual nosotros vamos a dar las clases, asimismo nosotros debemos pensar en qué verbo usar, como usted lo dice. Construir es un verbo que, en cuanto a lo que ustedes hacen, es muy ambicioso y de pronto es muy difícil para que se pueda cumplir, ¿no? Y usted nos da la propuesta de un verbo que puede usarse y que, digamos, que es válido para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, entonces... discúlpame, habían dos manos levantadas, una de la profe Carol y la otra del profe Jesús, pero no sé si la bajó. ¿Profe Carol? Sí, lo que pasa es que para mí la frase, cambiándole el proponer, para mí sí tiene sentido, porque nosotros, por ejemplo, proponemos estructuras que sean económicamente viables y nosotros sí tenemos la capacidad de comparar. Yo no puedo proponer una estructura de un concreto asfáltico en Leticia, pues porque no hay material asfáltico. Entonces, en mi caso sí aplica y sí se puede hacer y se hacen cursos de pregrado. Entonces, en mi caso, yo lo veo perfectamente viable. Y, profe, ¿ustedes cómo evalúan la viabilidad de eso? Porque es que los costos nosotros los tenemos cuantificados por región y por tipo de estructura. Entonces ellos hacen una optimización de recursos, o sea, en función de la estructura y pues de los materiales que van a utilizar. Entonces pueden tener 10 tipos de estructura y mirarán económicamente y además de la disposición de los recursos o de la materia o del personal, cuál es el que más aconsejan para determinado tipo de proyecto. El que aplica para Leticia no necesariamente aplica para Riohacha, entonces nosotros sí lo podemos evaluar de manera clara. Vale, con costos unitarios establecidos para cada región del país. Vale, gracias. Es decir, o sea, sí es posible nosotros generar un objetivo o un resultado estimando si algo es económicamente viable. Sí, yo cambiaría a construir un diseño, porque yo no voy a construir la vía, pero sí propongo el diseño económicamente viable. Okay. Vale, listo. O sea, digamos que acá entonces lo que debemos hacer es ajustar el verbo que nosotros queremos que los estudiantes alcancen. Y me dijiste, Tatiana, creo que el profesor Jesús. Sí, pero bajo la mano. Sí, no, pero ya no. Bueno, listo. Entonces, a ver, así. Los invito, porfa, a que escaneen el código QR que aparece en pantalla. Listo, entonces voy a cambiar un momentico, dejar de compartir para poder abrir el mail. Bueno, listo, entonces ya voy a compartir pantalla de la actividad.
En la parte inferior también aparece el código por si de pronto necesitan volverlo a escanear. ¿Listo? Entonces, si les parece, vamos a empezar. Bueno, tenemos 25 profes conectados, 27. Listo, entonces vamos a empezar. Después de completar este taller de programación, los participantes podrán escribir códigos en Python para resolver problemas de lógica y algoritmos. ¿Consideran ustedes que esto es un objetivo o un resultado? El segundo. Explicar los principios detrás de la selección natural y la adaptación. ¿Consideran ustedes que es un objetivo o un resultado de aprendizaje? Bien, objetivo, contestaron 22. Profes, voy a con el siguiente. Desarrollar estrategias de marketing en línea, incluyendo la optimización de motores de búsqueda y la gestión de campañas publicitarias. Deben seleccionar si consideran que ustedes que es un objetivo o un resultado de aprendizaje. Bueno, estuvo muy parejo. 15 contestaron que objetivo y 12 contestaron que resultado. El siguiente. Ay, perdón, creo que me salté 4. Desarrollar aplicaciones web interactivas. ¿Es un objetivo o un resultado de aprendizaje? ¿Qué consideran ustedes que es? ¿14 profesores contestaron que era un objetivo y 12 contestaron que era un resultado de aprendizaje? Y la última pregunta. Crear una aplicación web funcional que incluye una interfaz de usuario, interacciones con el usuario y una base de datos para almacenar información. ¿Consideran ustedes que es un objetivo de aprendizaje o un resultado de aprendizaje? Cinco profesores seleccionaron la opción de objetivo y 22 de resultado. Bien. Bueno, en esta no nos salió
quién respondió más rápido. Espera, no. Bueno, no quedó configurado, pero en la mayoría de las preguntas, la mayoría contestó bien. Ahora, ¿cómo vamos a...? Perdón, vuelvo y proyecto. Bueno, vamos a mirar esto, si es un objetivo o un resultado en matemáticas. Resolver ecuaciones. ¿Podemos ver del quiz los que estuvieron empatados? Para poder analizar, porque ahí la mitad dijo una cosa y la mitad dijo la otra. Listo, ya miramos. Es que no me puedo volver ahí, pero esperen, yo vuelvo y abro el... ¿Por qué no salieron los resultados? Esperen un momento. Vamos a ver. Voy a ponerlo, ¿cómo voy a proyectar? Es en, no en modo presentación, sino como los tengo. Listo, ¿ya lo pueden ver? Sí, señora. Listo, entonces en el primero que era después de completar este taller de programación, los participantes podrán escribir código en Python para resolver problemas de lógica y algoritmo. ¿Tienen de pronto alguna duda acá? No, ahí es clarísimo que sí es. Porque ya estábamos hablando. Sí, acá de una vez nos dijeron que los participantes podrán escribir código. La siguiente era explicar los principios detrás de la selección natural y la adaptación. 22 profesores contestaron objetivo y 5 resultado. También es muy claro. Listo. La siguiente, en esto, ¿sí? Desarrollar estrategias de marketing en línea, incluyendo la optimización de motores de búsqueda y la gestión de campañas publicitarias. Ahí yo tengo dudas. Listo. Listo, profe. Entonces, ¿quién quiere participar en esta pregunta? Yo digo porque parece un resultado de aprendizaje. Sí. Y es porque para desarrollar estrategias, yo he debido dar las herramientas al estudiante, de tal forma que con esas herramientas yo logro mi resultado de aprendizaje, que es que va a desarrollar las estrategias. Pero ese fue mi análisis. Entonces, no sé. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues yo pienso que es un objetivo, porque si no, pues uno escribiría al final de este curso, de este módulo, el estudiante podrá desarrollar estrategias, pero así como está formulada, podría ser más objetivo que resultado, por la redacción. Sí, señor. ¿Alguien más de pronto quiere opinar? Entonces ya miramos. ¿Sí? La proposición y el profe David. Sí, profe. Perdón. Yo lo tuve mal porque creí que era un resultado. Entendí que al final del curso, o sea, a veces cuando tengo la duda digo, bueno, al final de la clase el estudiante será capaz de, y con esa introducción veo si me cuadra. Entonces para mí cuadraba. Al final del curso el estudiante será capaz de desarrollar estrategias de marketing en línea. Pero no entiendo, o sea, si fuese para mí un objetivo desde el profesor o el curso desarrolla estrategias, no. Expone las estrategias, explica las estrategias, sí, por eso me confundí. Para mí no fue claro. Gracias. Y creo que el profe Darío, ¿cierto? También levantó la mano. El profe David. Sí. En mi caso, el razonamiento que yo he utilizado es clasificar objetivos si dependía más del profesor o más resultados si dependía más del estudiante. Mi razonamiento fue muy parecido al de la profe que acaba de hablar. Sí. Entonces yo también interpreté, al final del curso el estudiante será capaz de desarrollar estrategias de marketing, etcétera. Es decir, para mí tenía más sentido desde esa perspectiva. Si yo como profesor desarrollo la estrategia de marketing en el curso, como que eso no me da tanta información. Desarrollar la estrategia como parte de la clase no me cuadra tanto como buscar que los estudiantes desarrollen la estrategia como parte del desarrollo del curso. Del aprendizaje, vale. Y creo que alguien más tenía levantada la mano o ya hablamos sobre esto.
No, solamente son comentarios en el chat que están de acuerdo con lo que el profe acaba de mencionar. Listo, vale. Bueno, yo planteé el ejemplo teniendo en cuenta como la declaración general de los contenidos, ¿sí? Entonces pensé en eso, desarrollar estrategias de marketing en línea, incluyendo la optimización. Ahora que hacemos de pronto el análisis, como ustedes lo ven desde el estudiante será capaz de, sí, también es válido. La verdad, sí podría enfocarse en un resultado. La verdad, sí tienen razón en eso. Yo lo planteé como objetivo de aprendizaje, sí, para la actividad. Pero teniendo en cuenta las observaciones que dieron, creo que también es válido la apreciación de que podría ser un resultado de aprendizaje. El profe Carlos también tiene una mano levantada. Sí, profe. ¿Quieres continuar? No sé si los profesores que tienen son anteriores a mí o no. Tomo la palabra y pido disculpas si no es así. Y que yo quería saber los 22 que votamos por objetivos, si alguien se ha cambiado, porque yo creo que es un objetivo. ¿Por qué considera usted, profe, que es un objetivo? Por la pura redacción, o sea, no, simplemente como está redactado, porque podría estar en cualquier lado de la ecuación, o al final, para que fuera un objetivo de aprendizaje, o como una formulación. Sí, pues sí, como les decía ahorita también, cuando yo lo redacté, pensé, fue como en las intenciones del profesor y lo redacté así pensando en que fuera objetivo. Por eso les digo ahorita que como ustedes lo plantean en, ¿cómo es que dicen? El estudiante será capaz de, es válida como ese análisis que hacen para determinar si es un objetivo o un resultado. El siguiente era... Espera un segundito, Paula, porque hay dos manos levantadas, del profe Jorge Eduardo y de la profe Sandra. Listo. Sí, profe Jorge. Bueno, para mí yo lo puse como resultado de aprendizaje. Y para mí la diferencia, no sé, es bien, ese desarrollar, me parece que está enfocado hacia el estudiante. Y si fuera enfocado de uno como profesor o como un objetivo, yo lo plantearía como presentar estrategias, o sea, presentar o difundir, ¿sí? No desarrollar, porque no es el desarrollo como tal, el ejercicio del desarrollo, la presentación. ¿Sí me va a entender? Y yo sigo pensando que así como está redactado, solo el desarrollar lo ponen en un resultado. Vale, creo que sí. ¿Y la profe? Sí, lo que pasa es que yo, tanto para los objetivos como para los resultados, siempre los focalizo en el estudiante al redactarlos, ¿sí? Siempre está centrado en el estudiante, el foco de toda acción va a ser el estudiante. Entonces, mis criterios de diferenciación para objetivos versus resultados es que el resultado es el producto inmediato de esa actividad que yo puedo valorar en cuanto a su proceso de aprendizaje. Y el objetivo es algo que yo podría valorar a futuro en el estudiante, o sea, es algo que él puede aplicar a lo largo del tiempo y que no se le olvida. Bajo ese esquema, entonces yo realizo la clasificación. Pero si tengo en cuenta el esquema que nos presentaste, donde el objetivo educacional lo diseña, está bajo el esquema del diseño que realiza el docente de lo que quiere que aprenda el estudiante, y el resultado es ya lo que el estudiante va a aprender, entonces sí podría entrar a no tener buenos resultados en cuanto a la clasificación, el ejemplo que tú mostraste, ¿sí? Pero generalmente lo que pienso es el resultado a un corto plazo, un efecto inmediato del aprendizaje, del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, y el objetivo a un proceso un poco más amplio de estudiante aplicando ya ese conocimiento en otro contexto.
Pero, profe, perdón, no lo entendí. ¿Usted en cuál de estas votó? Eso es como objetivo. Ah, ok. Vale. Sí, ya. Pues queda de acuerdo con las respuestas correctas, ¿sí? Pero en mi criterio los objetivos educacionales se basan en lo que el estudiante puede llegar a aplicar después de haber culminado su proceso de aprendizaje formativo en la asignatura o en la carrera. Ya puede ser medible a largo plazo, mientras que el resultado esperado de aprendizaje es un efecto casi que inmediato sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que realice el estudiante. ¿Sí? Pero eso puede variar, porque para el Ministerio de Educación, así como formula que es un objetivo educacional, él está enfocado de lo que el profesor pretende que se haga durante ese proceso sobre el estudiante. ¿Sí? Digamos así está formulado acá no estamos como delimitando como hemos hecho en los otros, entonces de pronto es lo que le entiendo, ¿sí? Entonces por eso es un objetivo, no estamos delimitando es un objetivo, por ejemplo, desarrollar estrategias de marketing en línea, para mí es una competencia de orden superior, ¿sí? Que requiere habilidades y destrezas previas. Y para mí están más asociados los resultados esperados de aprendizaje en los estudiantes sobre habilidades que pueden desarrollar y mostrar a corto plazo o como un efecto inmediato de un proceso de aprendizaje, mientras que el objetivo ya es algo que es como duradero. Este es de orden superior, ¿sí? Entonces lo puedo clasificar como orden superior, porque para desarrollar una estrategia de marketing en línea, el estudiante tiene que haber desarrollado estrategias previas o conocimientos previos de mercadeo, de habilidades digitales, de otro tipo de destrezas que conllevan a que pueda hacer esto. ¿Sí? Ok, sí. Y digamos que, bueno, porque nos enfatizamos es en el contenido impartido por el profesor, ¿no? Creo que sí, eso que tú presentaste desde el comienzo es como el lineamiento que marca el Ministerio de Educación sobre lo que es un objetivo educacional, que es desde el pensar del profesor que quiere que haga el estudiante. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. ¿Quién más? Yo levanté la mano porque creo que la línea es muy delgada. Si ponemos el primero, que dice, después de completar este taller de programación, los participantes podrán, ¿no? Si yo le quito esa introducción y le digo, escribir en código Python para resolver problemas de lógica y algoritmos, queda como objetivo. Queda como objetivo, sí, señora. Entonces, ahí lo que marca la diferencia es simplemente la redacción. Si yo doy por entendido que en la que nosotros estamos diciendo de desarrollar estrategias, si yo le doy por entendido que es al finalizar del curso, se convierte directamente pues en el resultado del aprendizaje. Igual el anterior. Si yo le doy también al finalizar al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar los principios detrás de, ese es resultado de aprendizaje. Sí, también sí, tiene razón, profe. Sí, como les digo, yo cuando planteé la actividad, era como que lo que el estudiante aprende, lo que hablamos al inicio, es lo que pues se relaciona con lo que el profesor enseña. Entonces está como el énfasis está en los contenidos que imparte el profesor y después qué es lo que aprende el estudiante. Pero sí, tienen razón, hay como una línea muy delgada en este ejemplo, en el que si yo pienso en que al final de la sesión el estudiante será capaz puede convertirse en resultado. La siguiente era desarrollar aplicaciones web interactivas. Creo que vale la misma apreciación que hicimos en la anterior. Es si damos más contexto en qué es lo que queremos que haga el estudiante, se convertiría en un resultado de aprendizaje. Perdón, creo que alguien levantó la mano, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Pero también valdría la pena, dado lo ambiguo que es, que
dedicáramos unos momentos, porque también le puede pasar al estudiante esa ambigüedad. El profesor me va a enseñar a desarrollar todo eso de marketing con optimización de motores de búsqueda, etcétera, etcétera, o yo tengo que demostrar ese aprendizaje, o cómo es eso ahí. Valdría la pena detenernos porque como estamos aprendiendo a hacerlo bien, como lo dijo el profesor Bula en la presentación, pues tenemos que como que precisar eso, y lo estoy esbozando más como una solicitud que como una crítica o otra cosa. Sí, profe. Sí. No lo tomamos como una crítica. Podríamos acá de pronto entonces tomarlo como cambiar el verbo que estamos usando, digamos. Podría ser explicar, no sé, ¿qué otro verbo que digamos que me enfoque más a que sea un objetivo y no un resultado? No sé qué otro verbo de pronto consideran ustedes que podríamos nosotros usar en este caso como para determinar, bueno, sí, va a ser más un objetivo que un resultado de aprendizaje. No sé, en este momento no se me ocurre otro verbo. Pero aquí, por ejemplo, podría uno decir, identificar estrategias de marketing que permitan entonces desarrollar, no sé, o identificar herramientas que permitan desarrollar estrategias. Pero ya estaríamos usando dos verbos, que es lo que siempre tratamos como de evitar, ¿no? Desarrollar estrategias de marketing en línea, incluyendo la optimización de motores de búsqueda. Bueno, si me permiten, voy a continuar en el otro porque también ya se nos está acabando el tiempo. En esta también hubo desarrollar aplicaciones interactivas, entonces pasa lo mismo que con este, creo, que con el de desarrollar estrategias. Hubo también como esa dualidad en si era objetivo o aprendizaje. Entonces, en conclusión, por ahora, para determinar si es objetivo o si es aprendizaje, hay que poner estará en capacidad de. La introducción. O complementarlo. Exacto. Desarrollar aplicaciones web interactivas que en el aula, bueno, no sé, algo que haga que yo determine qué es lo que yo quiero que el estudiante haga, porque como hablábamos ahorita, hay un profesor, no recuerdo quién fue el que lo dijo, están como de forma general. Entonces, por eso tienden a ser más objetivos. No tenemos la especificidad del contexto que queremos que los estudiantes al finalizar sean capaces de, ¿no? Entonces, de pronto, por eso también podemos diferenciar este objetivo y este resultado. Bueno, y en el último no hay ninguna porque el resultado fueron 22, perdón, que es que no veo, y objetivos, sí. Mira, para estos dos que construiste, por ejemplo, en mi caso, como están relacionados con el área de software, lo que pasa es que desarrollar la aplicación implica una serie de fases previas, ¿sí? Entonces, este es el objetivo final que puede alcanzar el estudiante. Para eso necesita obtener unos resultados esperados de aprendizaje y es el siguiente. Entonces, si puedes pasar ahí a la siguiente diapositiva. Entonces, este es más explícito, ¿sí? Son cosas previas que tiene que hacer para poder llegar a construir esa aplicación. Entonces, el objetivo también lo asocio a lo macro que podría llegar a tener el estudiante en integración de todos esos conocimientos previos que lo llevan a obtener esa habilidad o ese conocimiento. Y el resultado son como esas etapas que él va alcanzando durante ese proceso de aprendizaje. También eso le facilita a uno construir mejor el objetivo y los resultados asociados a ese objetivo. Sí, profe, gracias. Y exactamente esto que usted decía, este es como algo muy general. Acá no estamos dando como una explicación más detallada de lo que queremos, de desarrollar aplicaciones web interactivas. Y en este sí nos dan como una información más específica de lo que se va a lograr, ¿no? Que ya es una aplicación web que incluye interfaz, interacciones, bases de datos. Bueno, vale. Muchísimas gracias por todos los aportes. Bueno, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, para esta actividad, para esta sesión sí hay actividad, que es básicamente la que estaba para la semana pasada.
En este vamos a completar información de lo que tenemos ya de la sesión 1 y 2. Entonces, en este vamos a seguir recopilando información para tener en cuenta. También por una sugerencia que nos hicieron los profesores, la idea es que hasta este fin de semana tengan ustedes tiempo para subir las actividades. No es justo, digamos, de pronto si algunos de ustedes lo suben en el tiempo estipulado y otros yo sé que por diversas razones no lo pueden hacer. Entonces, por eso en esta dejamos ya como estipulado si cumple con todos los requisitos y la entrega es en el tiempo, pues tiene un puntaje de 20 puntos. Es mayor que el de las otras actividades. Y si lo entrega y es correcto, pero fuera del tiempo estipulado, perdón, es este domingo, no, es hasta el otro domingo. Es un puntaje de 15 puntos, parcialmente de 10, y si no lo entrega, pues de 0 puntos. Entonces, la actividad 3 ya la encuentran en la plataforma. De igual forma, si tienen alguna duda, si necesitan que realicemos alguna tutoría para despejar dudas, inquietudes, entonces por favor me escriben que yo estoy pendiente del correo. Y no sé, bueno, ya no nos alcanza el tiempo, si tengan alguna otra pregunta para cerrar la sesión de hoy. La actividad 2, sí señora. Algunas actividades todavía no les he puesto calificación porque les envío un mensaje de pronto que tienen la información incompleta. Entonces es para que ajusten la actividad y vuelvan y la suban y les doy ya la calificación, pero ya la mayoría está calificada. ¿Y profesor Carlos? Sí, está con nosotros el profesor Pulak, a quien su señora madre falleció ayer, entonces deseo expresarle a nombre de todos nosotros nuestros sentimientos de pesar, que ya se los ha expresado tanto la señora decana como la directora del departamento, pero aprovecho este espacio para expresárselo a él. Muchas gracias. Vale, profesor, muchas gracias. La profe Norma también tiene una levantada. Sí, profe Norma. Sí, es que yo hice esa pregunta porque a mí la actividad 2 no me la han calificado y no me han llegado ningún comentario al correo ni en la plataforma. Entonces no sé si es porque yo veo ahí que sí fue enviada y la envié pues a tiempo. No sé. Señora. Entonces es que falta todavía calificar algunos estudiantes. Bueno, yo ayer por la tarde terminé de calificar las que estaban en plataforma. O sea, como le digo, si algunas no tienen nota porque yo les puse, porque está incompleta. Entonces, pues la idea es que terminen de realizarlo. Pero de todas maneras, ya apenas terminemos la sesión, voy a verificar la suya, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, señora. El profe Rodrigo en el chat pone que sería bueno revisar los cuestionarios antes de poner las tareas. Y también teníamos una mano levantada de la profe Lidia. Sí, perdón, qué pena, es que yo me entré a Moodle y no veo lo que debería llamarse actividad 3. Perdona, me perdí. Listo, ya verificamos si de pronto es que está oculta, pero ya para que la dejen ya activa. Entonces gracias. Ya validamos en la plataforma. Profe Rodrigo, sería bueno revisar los cuestionarios. Sí, nuevamente lo invito, porfa, si tiene alguna duda, por medio de las tutorías podemos revisar y despejar todas las inquietudes que tenga frente a las actividades. Como les dije, pues siempre estábamos dejando las actividades de jueves a jueves, ¿no? Para que las entreguen. Entonces, pero las vamos a dejar hasta el fin de semana para que porfa si tienen alguna actividad pendiente, si tienen las actividades incompletas y si tienen alguna duda, profe, pues para que porfa agendemos una tutoría y podamos revisar cuáles son las inquietudes que usted tiene. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su asistencia. Como les digo, pues si tienen alguna duda,
Ya vamos a verificar en la plataforma si es que... Por favor, discúlpame, Paula, por favor, si pueden verificar, ya está activa la actividad número 3. Y otra información que les quería dar es que, pues como vamos a tener todo este periodo sin contacto, las tutorías van a seguir activas, entonces no se desanimen de pronto si tienen calificaciones bajas, pues van a poder seguir retroalimentando su proceso. Entonces, si necesitan alguna tutoría a lo largo de este proceso hasta que nos volvamos a ver en diciembre, pueden agendarla sin ningún problema. También tener, pues los foros seguirán activos, seguiremos ahí pendientes del correo. Vale, muchísimas gracias. Sí, ya la profe Yasmith nos confirma que entonces ya está activa la actividad 3. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, yo quedo pendiente para cualquier tutoría que necesiten. Y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos.